En nuestra región carbonífera, las explosiones de minas o los mentados pocitos es el pan de cada día. Instalaciones en malas condiciones, entre otras cosas, han sido las causas de dichos eventos que han manchado de sangre nuestra tierra, dejando hijos huérfanos y mujeres viudas. Pero también ha dado paso a historias paranormales de parte del personal que trabaja ahí, no solamente en los trabajos de rescate, sino también del personal del guardia. He aquí donde nace esta historia. Bienvenidos a Misterios Incorporando Historias, con el licenciado Raúl Navarro y Arturo Horta. Escuchemos el relato del día. Suscríbete, dale like y comparte. Hace varios años que trabajé como elemento de seguridad privada ahí en Pasta de Conchos. Y realmente lo que sucede ahí es algo sorprendente. Había pasado ya tiempo del accidente. Ya habían empezado a realizarse los trabajos de rescate de los cuerpos que habían quedado atrapados en el interior de la mina. Un día, el coordinador de nosotros me habla por la radio para decirme que habían bajado unos mineros al interior de la mina, que están bombeando el agua, que ya habían conectado el mentado becerro. Y le pregunto que cuál es el plan a seguir. Ahí en Pasta de Conchos está una báscula donde pesaban a los trailers que salían con carbón. Más adelantito de ese lugar está un inclinado. Es donde subían el carbón y caían en las cajas de los trailers. Me dijo, súbete hasta mero arriba. Y pues ahí me tienes subiendo. Me fui por toda la banda. Yo miraba para abajo y recuerdo que hay dos entradas a la mina. Una es de arrastre y por ahí se bajaba. Y en el otro lado están las escaleras, que es por donde subían los mineros. Así que me subí por la banda, me arrastré, subí como pude y por fin llegué arriba. Antes de subirme, me dieron una videocámara chiquita y me puse a grabar. Según ellos, las grabaciones las querían para saber cuánta agua sacaban con la mentada becerra, porque los trabajadores no le reportaban absolutamente nada a la empresa. Recuerdo que ellos se retiraban de la mina como a las 6 de la tarde. A esa hora terminaba su turno. Yo estaba todavía en la tolva, viendo desde arriba, y me acuerdo que uno de los trabajadores de las viudas fue y se asomó por donde estaban entrando. Para esto, quiero decirles que yo había grabado todo. Yo miré a 4 personas, 2 entrando por el lado derecho y salieron 2 por el otro lado. Pero lo raro es que prácticamente lo estaban haciendo al mismo tiempo. Así como bajaron 2, salieron los 2 al mismo tiempo. Entre ellos no se alcanzaron a ver. Los 2 que bajaron fueron y desconectaron el becerro para que ya no estuviera bombeando el agua. Y luego los que habían bajado salieron por uno por cada lado. Porque entrando a la mina había pasadizos como a los 5 metros. Me acuerdo que uno gritó, ¡Ey! ¡Ya llegó la Benz! Había algunos que le decían los comunistas. Eran los encargados de llevar y traer a los trabajadores. Uno de los que había salido dice, ¡falta uno! Fue y se asomó. En ese momento yo lo estaba grabando. Va y se asoma y le empieza a gritar, ¡órale! Él dice que miraba a 3 mineros que iban subiendo y les vuelve a decir, ¡órale! Ya está la vez ahí afuera. Ven cómo son. ¡Órale, apúrense! Ahí se oía todo, ya que estaba en total silencio. Me quedé yo viendo. No sabía cuántos venían subiendo, pero pensé, oyes, si ya salieron todos,
¿Por qué le sigue gritando a la gente? ¿Por qué sigue gritando hacia el interior de la mina? Recuerdo que lo que él hace es como, es como quitarse el casco, rascarse la cabeza y cuando apenas se va a meter, inmediatamente se para en seco, mirando hacia adentro de la mina. Se mueve su casco y se va. Entonces me quedé así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué vio este chavo ahí abajo? Inmediatamente le informé yo al coordinador por la radio. Creo que se quedó otro vato allá adentro. Y me contesta, pues espérate a que salga. No hombre, me quedé como 3 horas ahí arriba. Y por fin le aviso a mi jefe. Oye, no ha salido nadie de la mina. Y pues ya se fueron los comunistas. Entonces, ¿qué hago? Ya me agarró la noche aquí. Y el jefe me dice, pues abájate ya, hombre. Y vamos a ver qué onda. Pues fuimos y nos asomamos a la entrada de la mina. Y ya no había nadie. Al otro día llega el chavo que le estaba gritando a sus compañeros el día anterior. Él se llevaba mucho con un chavo que andaba con nosotros. Inmediatamente le dice, oyes, te vimos ayer que estabas gritando ahí. Porque yo les había platicado en su momento lo que había pasado. Y el chavo contesta, no hombre, ¿qué creen que me pasó? Por eso no avisé a nadie, ni nada. Ni siquiera me despedí de ustedes. Andaba ayer, pero bien asustado. ¿Por qué, hombre? Y el chavo contesta, porque cuando yo voy y me asomo, yo en mi mente decía que me faltaba un trabajador. El chavo que me faltaba estaba orinando atrás de la vez. Por eso yo nunca lo miré que ya había salido. Cuando yo me asomo a la mina, le grito, órale, ya para irnos. Dice que cuando él se asomó, miró a 3 personas que venían. Nunca les alcanzó a ver el rostro, porque estaba bien oscuro. Pero de repente les empecé a gritar, órale, porque ya llegaron aquellos. Y que esto y que el otro. Pero cuando yo me iba a meter, pienso, 3 personas, si somos 4, allá afuera hay 3. Bueno, 2 y yo 3. Vengo por uno. No, dije, esto no es normal. Me peleé de ahí y cuando llegué a la vez, al que yo andaba buscando allá abajo, lo encuentro arriba y le pregunto, ¿qué estabas haciendo? Pues estaba haciendo el baño allá atrás de la vez. Le comento a mis compañeros lo que me había pasado y ellos me dicen, es que son ellos. Ahí andan penando los mineros que quedaron atrapados allá abajo. De hecho, cuando yo trabajaba ahí de noche, ahí por donde está esa entrada de arrastre, están unas máquinas. Es el taller mecánico o el taller de máquinas. Y ahí se oían cosas. Atrás de este taller estaba la báscula, donde se pesaban las cajas cargadas de carbón que sacaban los trailers. Estaba una caseta donde estaba el que operaba la báscula. Los que andábamos de noche, ahí nos metíamos. Ya como entre 1 o 2 de la madrugada, cuando ya se te cargaba el sueño. Y me acuerdo perfectamente que nosotros siempre escuchábamos la estación de la FM de Sabinas Coahuila. Ese programa donde buscan pareja, que la amiga tal, vamos a hablarle. Que ya le conseguimos galón, que diga galán. Y pues nosotros nos echábamos la botana con los que hablaban. Y me acuerdo que nosotros nos recargábamos en la pared de la caseta, hacia el lado donde estaba la báscula. Y en el taller de máquinas siempre se escuchaban voces. Y como nosotros éramos los guardias, nos decíamos unos a otros, ve y checa. Un señor que era el que tenía más tiempo trabajando ahí de guardia, nos decía, no vayan ahí a checar, muchachos. Son aquellos vatos. ¿Pero cómo? ¿A cuáles vatos? Sí, son todos los muertitos que andan penando. Ah, ok. Para que se den una idea de cómo estaba ahí diseñado, estaba en la entrada de arrastre, enfrente del taller de maquinaria,
y para el lado izquierdo estaba lo que se llamaba lampistería. Ahí es donde se bañaban los mineros que salían de turno. Se quitaban la ropa, la metían en un canasto, lo levantaban hacia arriba y luego lo amarraban, porque ahí había muchas ratas. Y no estamos hablando de 2 patas. Además, no querían que los compañeros lo vayan a basculear, porque dejaban todas sus pertenencias que traían. Pues ahí mero, ya cuando nosotros estábamos vigilando, se oían las regaderas, y para ese tiempo, en ese lugar, ya no se contaba con servicio de agua. Pasabas por ahí, ya se oían las voces de los mineros platicando, como si se estuvieran bañando. Nosotros siempre que andábamos haciendo el rondín, ya como a las 2 de la madrugada, nos íbamos a dormir. Ya se empezaban a ver cosas que no eran normales. Se oían lamentos, se oía gente platicando, se oía la maquinaria funcionando, se veían luces. Uno se asomaba para abajo y se miraban lámparas encendidas, pero ya no había nadie. El coordinador de nosotros nos decía que eso siempre pasaba. Prácticamente para él ya era algo normal. Nosotros, a partir de lo que nos dijo el coordinador, sabíamos lo que pasaba. Así que ya para las 12, 1, 2 de la madrugada, nos íbamos a dormir. Nos tirábamos ahí en el cuarto de la báscula y nos recostábamos. Un día que estábamos platicando de misterios y de terror, nos encontrábamos recargados ahí en el salón de básculas. Yo, por ejemplo, estaba recargado para la ventana y esta me llegaba a la altura del cuello. Yo ya me estaba quedando dormido y donde estaba viendo hacia afuera vi a una mujer volando, vestida toda de blanco. No se le miraba los pies, se le miraba nada más hasta la orilla del vestido. En un lado mío estaba un señor que su esposa era enfermera y trabajaba en el seguro. Yo le moví el brazo y le digo, mira, mira, mira. Estaba otro compañero, dijo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Dime, dime. Le dijimos, ven, mira por la ventana. Iba más o menos a unos 10 metros de altura, como si fuera bajando. Y el área donde se paró ella era más o menos entre donde bajaban los mineros y la lampistería, donde se metían a bañar los mineros. Por ahí abajo les digo a los compañeros, vamos a ver, vénganse. Y el señor nos dijo con voz fuerte, no, ya enciérrense y vámonos a dormir. Te lo juro que no le vimos la cara ni los pies. Se le miraba la piel blanca, el vestido blanco. Yo me arrinconé hasta el otro lado de la ventana. Hasta los 2 días después de lo que vimos, como que reaccionamos y lo platicamos con el resto de los compañeros de lo que habíamos visto. Y nos decían, ¿cómo? ¿Cuándo? Pues antier. Les explicamos lo que habíamos visto y que a lo mejor era una bruja que había bajado a la lampistería. Uno de ellos dijo, con razón. Y le pregunté que por qué. Y ese chavo era el que estaba en la caseta principal. Ese día dijo que escuchó lamentos, risas. Nosotros ya no escuchamos nada porque nos metimos a la caseta de la báscula a dormir. Nosotros teníamos 3 puntos que resguardábamos. El primero era la báscula. El segundo es donde había mucho cobre. Y el tercero era el área de maquinaria. Y cada uno de nosotros en nuestros lugares oíamos cosas. Por eso siempre acabábamos en el cuarto de básculas. No sé si ustedes alguna vez que hayan trabajado en pasta de conchos les haya pasado algo similar. Mándenos un mensaje con su historia al 861-110-8116, que nosotros le ponemos voz a su historia. Muchas gracias y hasta la próxima.